Hijo mío, no olvides nunca mis enseñanzas. Guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te darán una larga vida y te traerán felicidad. jtcproductions.org te presenta el estudio de la lección Proverbios. Muy buenos días, mis queridos. Para nosotros es una alegría una vez más en esta mañana compartir con ustedes el repaso de la lección, confiando que el Señor nos dará la sabiduría necesaria para poderla entender. El subtítulo de la lección de esta mañana, compañero, buenos días. Buenos días, compañero. El título es Amar la verdad. Ora. Seguro. Eterno Dios, una vez más estamos delante de ti, implorando tu bendición. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amar la verdad. La primera pregunta que yo me debo de hacer esta mañana es, ¿qué verdad? ¿Qué es? ¿Qué es verdad? Correcto. Porque solamente me lleva a amar la verdad. Pero lo que hemos venido estudiando y escuchando la lección de esta semana, hemos entendido qué es la verdad y a dónde encontrar la verdad y qué es vivir la verdad. ¿Qué tú crees? Correcto. Sí. Es lo esencial de la vida. Es lo esencial, lo más importante. Quizás la lección principal en la vida es esa, amar la verdad. Amar la verdad. En otra palabra, por supuesto, Jesús es la verdad. Correcto. Jesús es la verdad. Y tenemos que enseñar a otros a amar la verdad. En otras palabras, enseñarles a amar a Jesús. Pero para yo enseñar a otros a amar a Jesús, ¿qué yo debo de hacer? Amarlo. Nadie puede dar lo que no tiene. El modelaje es importante. Amén. Otras personas aprenden de lo que ven en nosotros. Yo recuerdo haber leído una vez que no es lo que yo digo lo que me define como persona, es lo que hago. Lo que hago. Eso es lo que la gente ve. Qué interesante, porque la lección de esta semana combina esa verdad con unos principios que yo debo de dejar plasmado en la mente de nuestros hijos. Porque la lección abarca, la lección de esta semana, especialmente la del día de hoy, nos lleva directamente a la educación de nuestros hijos. ¿Cuán importante es eso? Importante. Pero antes de entrar de lleno a esa parte, hay un pensamiento en la lección que dice: cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. Lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Y volvemos a lo que hemos dicho anteriormente: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No importa el campo de investigación. No importa lo que yo soy, no importa el éxito que yo haya tenido en mi vida en la parte monetaria, intelectual, con mi familia. Si yo dejo lo principal afuera, que es la verdad, ¿de qué sirve? De nada. Dios, Cristo en este caso, debe ser el centro de nuestra experiencia de vida. Debe serlo. Y qué bueno que Dios se compromete a enriquecer nuestra experiencia, independiente del campo en el que nos desempeñemos. Si nos ponemos en contacto con Él, Él va a estar con nosotros, ayudándonos ahí. Y me gusta el pensamiento, ¿no? Que si yo me someto a la voluntad de Dios, qué hermoso, porque dice que
todo eso va a tener un efecto en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, Correcto. en todo lo que yo haga. Correcto. Entonces, ese efecto será visible con las cosas que yo haga. Que será de bendición para usted y para aquellos que estén en contacto con usted. Porque Amén. se va a notar, se va a notar. La gente lo va a ver y se va a enriquecer de su experiencia. Así mismo es. ¿Qué me dice Proverbios 29:15? Proverbios 29:15 dice de la siguiente manera: la vara y la reprensión imparten sabiduría. Ay, ay, ay. Y en Proverbios 29:19 dice, el siervo no se enmienda con palabras porque entiende, pero no corresponde. Y esa parte, compañero, nos está hablando directamente a nosotros como padres. Sí, sí. La corrección. Si hay algo que nuestros niños, que nuestros hijos necesitan, que ellos son seres imperfectos porque nacen en un mundo de pecado y quizás tienen padres como nosotros que no siempre le damos el mejor ejemplo. Se hace necesario que ellos reciban corrección. Y de hecho, el acto de corregir a nuestros hijos es una muestra de nuestro amor hacia ellos. Es así, tú sabes que llevo por muchos años como capellán visitando diferentes cárceles. Especialmente en los últimos años me he concentrado en la cárcel de Guerrero. Y cuántos jóvenes de 14, 15, 17, 19 años, que yo los veo y he hablado con ellos. Y la mayoría de ellos terminan diciéndome, si mis padres me hubieran corregido, no todos, pero la mayoría, si mis padres me hubieran inculcado principios, si mis padres hubieran sido un poquito más fuertes con nosotros, no estuviéramos aquí, no estuviésemos aquí. Es interesante escuchar las experiencias de cada uno de ellos que nos dice, y eso es lo que la lección me está llevando. Sí, sí, el criar a nuestros hijos es lo que le da a ellos las herramientas para enfrentar la vida. Y el fundamento de esa enseñanza debe ser el resultado de la verdad. Sí, y la lección dice, hay que corregirlos. Hay que corregirlos. Necesitan ser castigados. Y muchas veces, no el abuso. Yo tuve que aprender. Muchas veces cogí y corregí a mis hijos. Y muchas veces tuve que coger la correa y con dolor, con amor. Porque mi padre hizo conmigo eso. Uh-huh. Y yo te digo que quizás para aquel entonces no entendía muchas cosas, pero hoy las entiendo y agradezco a mi padre por ser como fue con nosotros. Y a veces nos ponía castigos severos, pero la lección no se equivoca, ¿no? Cuando dice la vara y la reprensión imparten sabiduría. Que el niño, al niño que se le deja hacer lo que le da la gana, al fin de cuentas no se siente que lo aman. ¿Y cuántas veces nosotros vemos niños dominando a sus padres? Niños, yo he visto niños dándole a sus padres y los padres riéndose por esa actitud. Y yo los quedo mirando y digo, si ellos supieran los que están formando esos niños. El daño. Es que la palabra de Dios no se equivoca. Uh-huh. Esos primeros años tienen que ser los mejores. Correcto. Para nuestros hijos. Correcto. Pero también yo debo de dar el ejemplo. Sí, yo leí en una ocasión que la formación del carácter moral en la persona ocurre durante los primeros 7 años de vida. De esos 7 años, los primeros 3 son los más importantes. Y de los 3, el primer año de vida. Es interesante. Interesante, que todavía el niño no, o sea, ¿qué capacidad tiene un niño en su primer año de vida? Pero esa mente está absorbiendo tanto. Así mismo es, como una esponja. Correcto. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado y hemos conjugado mal el verbo amar. Y a veces, por el ay bendito, a veces hemos dejado de corregirlos. Y muchas veces con amor tenemos que usar la varita para dejarles saber a ellos que lo que yo quiero de mis hijos es lo mejor, porque esa es la voluntad de Dios.
hacia Amén. nosotros, darnos lo mejor. Él nos considera como sus hijos. Y Él, porque nos ama, nos corrige. Amén. Sí, De vez en cuando usa la varita con nosotros así también. mismo es. Hay una parte de la lección que quisiera leerles. Sí, Dice, nuestras naturalezas son caídas y corruptas, y esto incluye aún a esos seres pequeños y cariñosos a quienes amamos, nuestros hijos. No les hacemos ningún favor a nuestros hijos o a nosotros mismos si les dejamos hacer lo que quieran. Los hijos en realidad no solo necesitan disciplina, la desean. Eso a mí me llama Así la es. atención, la desean. Ellos quieren que alguien les diga, eso no está bien. y como te dije anteriormente, esa ha sido la experiencia mía en trabajar con mucha mente de estos jóvenes. Ellos mismos me lo dicen, si mi Sí. padre nos hubiera corregido. Ahí está el deseo. Uno dice, si mi padre hubiera sido el ejemplo. Ellos hoy reconocen que necesitaban de eso. De esa corrección, Sí. de ese modelaje. Necesitan saber que existen límites, la vida tiene límites, y que ellos necesitan mantenerse dentro de ellos. Una madre que cree que tiene que respetar la libertad de su hijo y le deja hacer lo que quiere sin decirle nunca no, en última instancia encarrerá vergüenza para ella. Proverbios 29:15. Sin duda la tristeza a los hijos, si no ahora, ciertamente cuando los niños lleguen a ser adultos, Sí. que es lo que usted está ejemplificando. Y hoy se ha probado, ¿no?, que el adulto que se ala el pelo cuando le da coraje Ujú. es porque lo hacía de niño. El adulto que se tira contra la pared y zapatea es porque nunca se le corrigió eso de pequeño. Y han crecido con eso. Y por eso, mis queridos padres que nos están escuchando, yo les quiero decir que acá hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Y la manera como yo corrija a mis hijos tiene que estar basado en los principios de un así dice Jehová. Amén. No tanto en los estudios que hoy se están haciendo, que yo creo que hasta el gobierno ha sido causante de que se aleje de nuestros hogares lo que es la verdadera educación y corregir a nuestros hijos. Yo tuve una experiencia en una ocasión visitando a un hogar donde el niño de apenas ni 10 años, la madre me estaba dando una queja y el niño dice, si tú me das, llamo al departamento de la familia. Así mismo, desafiando a su mamá. Y yo le dije, ay, hermana, sí, yo sé que en ese momento me dio como coraje. Le dije, hermana, si su hijo fuera mi hijo, yo no hubiera permitido esas palabras. Correcto. No, y a veces, y ella me quedó mirando y lo miró a él, y ese niño desafiaba la autoridad de su madre, apenas de 10 años. Y muchas veces nosotros hemos dejado de corregir y por ende estamos cosechando lo que hoy estamos viendo En la sociedad. en la sociedad que estamos viviendo. Límites. Nuestros hijos deben entender los límites. Y si lo voy a asociar con lo que hemos estado hablando acerca de la ley de Dios denota ciertos límites que nosotros debemos aceptarlos, que deben ser parte de nosotros, y que esos límites nosotros debemos inculcarlos a nuestros hijos porque son parte de la verdad del Evangelio. Y la palabra de Dios instruye al niño, instruye. Instrúyelo. Y cuando esa semilla es puesta en el corazón, créeme lo que va a producir en su momento frutos y Correcto. frutos de vida eterna. Correcto. Mi querido padre, que me escuche, mi querida madre, cuánta verdad hay en todo esto. Yo creo que cada uno de los que estamos escuchando tenemos experiencia que hoy tenemos que agradecerle muchas cosas a nuestros padres, pero también recordamos cosas que nos causan tristeza de nuestra niñez. Pero ve al único Padre que nunca nos puede fallar, y ese es nuestro Padre Celestial. El mejor padre de todos. El mejor Padre, que nos recibe, que muchas veces, como tú dijiste, nos tiene que corregir, pero lo hace ¿por qué?
por nuestro bien. por nuestro bien, porque nos ama. Que Dios te bendiga. Nos volveremos a escuchar el día de mañana. Bendiciones. Sigamos día a día creciendo espiritualmente, estudiando la palabra de Dios. Te esperamos mañana con un nuevo estudio de la lección de escuela sabática, Proverbios. Gracias a jtcproductions.org.